Bueno, para continuar con la clase de polímeros, o esta es la segunda parte, ¿sí? Donde vamos a tratar de interpretar un poco más los comportamientos más bien físicos de los materiales poliméricos. Acá lo que vemos como punto de partida es analizamos las distintas estructuras en estados sólidos de los materiales poliméricos. ¿Sí? Fíjense que hay siempre una zona amorfa, ¿sí? Y vamos a tener una zona cristalina. A ver, ¿qué significa esto? Que los polímeros siempre van a tener una porción amorfa y otra parte que va a ser cristalina. No existe el polímero que sea 100% amorfo ni aquel que sea 100% cristalino. No es lo normal. Sin embargo, puede cambiar o pueden haber materiales que sean con un alto porcentaje de cristalinidad y aquellos materiales que tengan un bajo porcentaje de cristalinidad. E incluso podemos tener polímeros que tiendan naturalmente a tener un alto porcentaje de cristalinidad y que nosotros a través del procesamiento podamos influir en eso y generar un porcentaje de cristalinidad muy bajo y tener más bien un material muy amorfo. ¿Sí? Fíjense acá hay microfotografías, ¿sí? Acá tenés cristalización en solución, llegan a ver los cristales, y acá un poco más bien de las zonas amorfas, ¿no? En los dos casos estamos hablando de polietileno de alta densidad. Bueno, esto es interesante para que lo pensemos y los analicemos un poco. Fíjense, yo tengo polietileno de baja densidad, va a estar asociado a un material muy ramificado, ¿sí? Ustedes pueden ver todas las cadenas poliméricas con todas las ramificaciones que tienen cada una de estas cadenas principales. Ahora pueden ver acá el polietileno de baja densidad lineal y un polietileno de alta densidad. Fíjense que el polietileno de alta densidad lineal está muy asociado a materiales muy lineales sin ramificación, prácticamente, ¿no? En este caso lo representa como sin ramificación, pero pensemos como que prácticamente no tiene ramificación. ¿Y por qué está asociado a la densidad? ¿Por qué un material que es muy lineal, sin ramificación, es el de alta densidad y por el contrario, un material muy ramificado es de baja densidad? Básicamente lo que sucede acá es que este material, ¿sí? Que está muy ramificado, le va a costar ordenarse de forma tal de poder formar cristales. ¿Sí? Como veíamos en la primer filmina, vamos a tener todos estos pequeños cristales que se están formando, ¿sí? Ven acá, ¿sí? Siempre va a estar favorecido por cadenas que sean mucho más ordenadas. Las ramificaciones, por supuesto, desordenan las cadenas, entonces va a tender a tener mucho menos cristales. Y como todos sabemos, ¿sí? Por definición de densidad, lo que vemos es que para si el mismo volumen tenemos más masa, como es el caso de los cristales, vamos a tener mayor densidad. Y esto va a estar asociado muchísimo a sus propiedades mecánicas, por ejemplo. Si ustedes se fijan acá, estamos hablando de siempre del polietileno. Sin embargo, las prestaciones mecánicas del polietileno de alta densidad no se van a parecer al polietileno de baja densidad. A ver, digo, no va a ser drástica el cambio entre uno y otro, pero si tengamos que se puede mejorar o empeorar sus propiedades en función de si son de alta o de baja o si tiene cristales o no tiene cristales. Bueno, siempre es interesante poder distinguir tres temperaturas en los materiales poliméricos. Fíjense que la primera es temperatura transición vítrea, si es una temperatura o un pequeño intervalo de temperatura por debajo del cual un polímero se encuentra en estado vítreo y encima de él este presenta una consistencia de hule. ¿Sí? La temperatura de fusión va a ser una temperatura o pequeño intervalo de temperatura en los cuales los cristales desaparecen, ¿sí? En un polímero semicristalino y este pasa a formar rápidamente, pasa a formar o a ser un líquido muy viscoso. ¿Sí? Y en la temperatura de descomposición, fundamentalmente lo que estamos haciendo es rompiendo los enlaces covalentes, por lo cual lo que sucede es que vamos a tener una reducción drástica del peso molecular, concepto que vimos en el video anterior, ¿no? De vuelta, recuerden que el peso molecular va a estar asociado a las propiedades mecánicas, entonces descomponer los materiales o alcanzar la temperatura de descomposición no es lo que vamos a querer, ¿sí? Y de hecho por eso decíamos que en el proceso de inyección, si tenemos materiales muy homogéneos en relación a su peso molecular, lo que vamos a tener es temperaturas de trabajo muy homogéneas y vamos a evitar que para llegar a la temperatura de fluidez, ¿sí? Tengamos que descomponer a aquellos de bajo peso molecular.
En esta gráfica, fíjense que vamos a tener en este eje vertical, en el eje Y vamos a tener el volumen específico y en el eje X vamos a tener las temperaturas. Vamos a tener un material amorfo representado y vamos a tener un material semicristalino, ¿no? Ahora, analicemos este punto. De hecho, parte del trabajo práctico va a venir por acá. Yo tengo una temperatura, la empiezo a bajar y va a llegar un momento en el que los cristales van a desaparecer, ¿sí? Entonces, en realidad, perdón, van a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A formarse cristales, justamente el volumen específico va a bajar, ¿no? Fíjense, y acá tenemos una zona amorfa. Pensémoslo al revés. Yo empiezo a subir la temperatura de una temperatura ambiente, lo llevo a una temperatura a una temperatura vítrea, es decir, acá voy a tener un comportamiento vítreo, a partir de esta temperatura voy a tener un material más bien gomoso, pero voy a tener cristales y acá voy a llegar a la temperatura de fusión. Cuando rompo los cristales, me aumentan los volúmenes, ¿sí? El volumen específico me va a aumentar y voy a poder hacer que fluya el material. Fíjense, ¿sí? Acá tenemos una lista de distintos polímeros y sus temperaturas de la temperatura vítrea y la temperatura de fusión. Fíjense que el polietileno por debajo de 120 o menos 90 grados vamos a tener un material que va a ser bien vítreo, va a ser prácticamente vidrio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es raro trabajar con polietilenos a menos 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, es poco interesante analizar este punto, ¿no? Fíjense que el PVC no tiene temperatura de fusión, con lo cual va a ser casi 100% amorfo, ¿no? Y ahora vamos a analizar el polipropileno. Fíjense, tenemos polipropileno, temperatura de transición vítrea menos 10 grados y una temperatura de fusión 160. ¿Qué quiere decir? Que para poder procesarlo, lo normal es que yo tenga que superar estas temperaturas. 130 en el caso del polietileno, 160 en el caso del polipropileno. ¿Sí? Bueno, en el PET tengo que trabajar por encima de 255. Ahora, fíjense esto. ¿Por qué trato el polipropileno? Porque es un material que de alguna forma podemos trabajar o podemos tener que enfrentarnos en situaciones donde tenga el polipropileno a menos 10 grados y a 160 o encima. Para entender este concepto es muy simple. Si nosotros tenemos un bolso, un tupper, y lo tenemos en el freezer con cualquier cosa, ¿sí? Si no está en menos 10 va a estar muy cerca de los menos 10 grados centígrados. Si a mí se me cae ese material, ese tupper al piso, lo que generalmente va a pasar es que se va a romper. Se va a romper prácticamente como un vidrio, ¿sí? Por eso siempre las puntas van a estar rotas. Si ese material a mí se me cae a temperatura ambiente, es prácticamente imposible que sufra fractura. Sin embargo, cuando lo tengo a cerca de menos 10 grados, se llega a partir como si fuese un vidrio, ¿no? Es interesante poder analizarlo. Esto por ahí en clases normales estaríamos discutiendo un poco más como para afianzar el concepto, pero bueno, espero que se haya entendido lo que les quiero decir. Fíjense, viscosidad, viscoelasticidad y flujo de los polímeros. Acá lo que vamos a tener va a ser en el eje Y las temperaturas y en el eje X los pesos moleculares. Y lo que dice es que para masas moleculares elevadas, como es el caso de M2, no existe un punto de fluidez definido, sino que hay un intervalo, ¿no? Entonces, puede observarse que hay una temperatura de transición, digamos, de sólido a rígido gomoso, ¿sí? Denominada temperatura de transición vítrea, y una transición de gomoso a líquido, ¿no? Generalmente muy indefinida, denominada algunas veces como temperatura de fusión o fluidez, ¿sí? Pueden ver acá que a mayor peso molecular, mayor va a ser la temperatura, ¿no? Pueden ver, hay un crecimiento de la temperatura de transición vítrea y hay un crecimiento de la temperatura de fusión, ¿no? Y acá hay una zona más bien difusa en donde va a tener un comportamiento, va a empezar a tener un comportamiento gomoso antes de pasar a una condición de líquido viscoso. Ahora dice, por encima del punto de fusión, las moléculas tendrán suficiente energía para moverse libremente como flujo viscoso. Es decir, si yo le doy temperaturas, les entrego energía, puedo hacerlo fluir. Pero en sentido estricto no se puede hablar de una temperatura de fusión porque el polímero es amorfo y la fusión es un fenómeno
de paso de estado sólido cristalino al líquido. Entonces, en su lugar, siempre es recomendable, cuando hablamos de polímeros, hablar de temperatura de fluidez, ¿no? Fíjense, en el proceso de inyección se hace en la zona de líquido viscoso, mientras que en el termoformado o termoconformado se realiza en una zona de estado gomoso. Cuando estemos terminando este video vamos a repasar un poco cuáles son los procesos de transformación de los polímeros y ahí vamos a interpretar mejor por qué es necesario trabajar en una zona de estado gomoso en el proceso de termoconformado o termoformado, mientras que en un líquido viscoso es en el caso de inyección. Bueno, los sólidos o fluidos tradicionales son casi independientes del tiempo en una determinada curva de tensión-deformación, ¿sí? Si nosotros recuerdan las leyes de Newton para los fluidos, ¿no? Por eso se habla de fluidos newtonianos. Bueno, en el caso de los polímeros no están así. Entonces, digo, las propiedades de muchos polímeros son dependientes de la velocidad del ensayo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo el mismo polímero y lo voy a ensayar a una, por ejemplo, en ensayo de tracción, a una velocidad extremadamente alta, esa probeta de material se va a comportar como si fuese un material frágil. Sin embargo, si ese mismo material yo lo ensayo a una velocidad de formación extremadamente lenta, va a presentarse como un material muy tenaz. Es decir, se va a deformar. La capacidad de formación va a ser altísima. Y eso tiene que ver un poco porque, de alguna forma, al darle tiempo a las estructuras moleculares de polímero y darle tiempo, se van a ir acomodando de forma tal de acompañar la deformación en función de la tensión que le esté aplicando. Dice, en los metales la deformación elástica es independiente del tiempo. Una tensión aplicada produce una deformación elástica instantánea, que permanece constante durante el tiempo que se mantenga la carga. Que la deformación sea dependiente del tiempo es una componente muy pequeño, en el caso de los metales, ¿sí? Que a menudo es despreciable. Sin embargo, en la mayoría de los polímeros su magnitud es importante y es un poco esto que le estábamos diciendo recién. Acá vamos a representar la variación de la viscosidad con el tiempo de aplicación del esfuerzo y la variación de la viscosidad con la velocidad de cizalla. Esto es muy importante en los procesos de transformación de los polímeros, ¿no? Y después cuando avancemos un poco más lo vamos a entender. Pero lo que pasa con los polímeros es que a medida que yo incremento el tiempo de aplicación del esfuerzo, la viscosidad me va a disminuir. Va a tener un comportamiento, va a ser material trixotrópico. Lo mismo pasa cuando yo aumento la velocidad de formación o la deformación, ¿no? Yo tengo un material pseudoplástico porque a medida que yo incremento la deformación, la viscosidad se va a reducir. Y esto es fundamental para el procesamiento de los materiales termoplásticos. Cuando yo quiero hacerlo fluir, puedo aplicar más tiempo voy a aplicar más tiempo el esfuerzo y lo que puedo hacer es aumentar la velocidad de la cizalla para hacerlo fluir. Obviamente después van a haber otras cuestiones como cuestiones productivas, ¿sí? O capacidad del proceso para llevar esto extremadamente hacia el infinito. Si yo no puedo tener un tiempo de aplicación del esfuerzo que me quede cómodo, sino que va a estar siempre asociado a un apartado de productividad, ¿no? Acá pasa lo mismo. Pero bueno, la pérdida de viscosidad que se produce en los termoplásticos al aumentar la velocidad de formación y o con el transcurso del tiempo puede ser justificada por un cambio en la conformación molecular del polímero. Las macromoléculas modifican su posición relativa para ofrecer menor resistencia al movimiento. A ver, les voy a dar una explicación que por ahí no es muy ingenieril, pero los va a ayudar a afianzar este concepto. Si yo tengo una olla con agua, ¿sí? Y voy a hervir los fideos. Cuando yo pongo los fideos y el movimiento lo hago siempre en el mismo sentido, supongamos hago el sentido horario, entonces a medida que yo mantengo ese movimiento, el esfuerzo que yo tengo que hacer para generarlo va a ser menor. Por el contrario, si yo hago una vuelta o dos vueltas en sentido horario y al instante hago una o dos vueltas en sentido anterior, lo que voy a generar es que ese mismo movimiento,
me va a presentar una resistencia mayor que en el caso uno. Esto mismo, de vuelta, probablemente no sea una explicación muy ingenieril, pero esto mismo sucede con los materiales poliméricos. Si yo le estoy ofreciendo un esfuerzo o le estoy aplicando un esfuerzo, lo que va a hacer de alguna forma el polímero es acomodarse sus macromoléculas en función del movimiento para presentar la menor resistencia. Y eso lo que va a hacer es bajarme la viscosidad, tanto aumentando el tiempo de aplicación o aumentando la velocidad de la cizalla. Bueno, es importante tener en cuenta la diferencia entre el fluido tixotrópico y uno pseudoplástico. El primero muestra una disminución de la viscosidad a lo largo del tiempo, pero a una velocidad de corte constante, mientras que este último muestra una disminución al aumentar la velocidad de corte, ¿sí? El primero es solamente aumento el tiempo, pero a una velocidad constante, y la segunda estoy aumentando la velocidad. A los fluidos que exhiben propiedades opuestas, a los fluidos que exhiben las propiedades opuestas, en la que se agita a lo largo del tiempo provoca la solidificación, se los llama reópticos y a veces antitixotrópicos. Y son mucho menos comunes, pero hay un ejemplo que los puede ayudar también. Muchas veces se usaban o se usan embragues hidráulicos. De alguna forma uno tenía un eje en donde al aplicarle el esfuerzo de rotación, el aceite o líquido que tenía dentro empezaba a aumentar su viscosidad, y ese aumento de viscosidad lo que permitía era transmitir el movimiento a medida que aumentaba su viscosidad. Lo bueno era que en el momento cero de iniciar la agitación la viscosidad era baja, entonces no tenía tantos choques, ¿sí? Entonces cuando yo aumentaba la viscosidad del fluido a medida que estaba aumentando el esfuerzo, aumentaba la transmisión del movimiento hacia el otro eje. Eso es un caso de un material opuesto a lo que estamos hablando. La propiedad mecánica de los plásticos van a depender de estructura y composición del plástico. ¿Qué podemos decir acá? Recién decíamos que en el caso del polietileno, simplemente cambiando su estructura a decir, bueno, esto es muy ramificado, esto es muy lineal, podemos tener propiedades mecánicas distintas. Ahora, también pueden tener estructuras distintas, en el caso de los plásticos, en función de qué polímero se utilice. Una cosa es un polietileno, un polipropileno, en donde van a tener moléculas más bien simples, a aquellos materiales donde van a tener moléculas más complejas, ¿sí? O más desarrolladas, o que van a tener a los bencénicos, o que van a ser moléculas muy grandes, que va a haber una traba física, no solo digamos, no solo la fuerza de Van der Waals van a tener las uniones, sino que va a haber una cuestión mecánica. Entonces esa estructura va a variar las propiedades mecánicas de los materiales. Ni hablar si van a ser cristalinos o amorfos, lo que vimos al principio, ¿no? Bueno, las condiciones de procesamiento, eh, pensemos en un material que va a ser una lámina por extrusión. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer algo más simple. Si yo estoy generando, una vez que fundí el plástico, como es el caso de extrusión, lo estoy haciendo pasar, lo estoy obligando a pasar por una boquilla, lo que estoy haciendo indefectiblemente es que sus cadenas poliméricas se estén orientando en el sentido del flujo, ¿sí? En vez de estar agitándolo, como hablábamos recién de la olla, lo que estoy haciendo ahora es siempre haciéndolo fluir en un sentido. Entonces la molécula, de vuelta, indefectiblemente se van a orientar en el sentido del flujo. Ese producto final, si yo después le ejerzo una presión, un esfuerzo en el sentido de flujo, va a tener mucha mejor prestaciones mecánicas o resistencia mecánica que si lo hago en el sentido transversal, ¿no? Y eso tiene que ver, por supuesto, por el ordenamiento de la molécula, y lo estoy condicionando con el procesamiento del mismo. La temperatura de uso es, lo dijimos en algún momento, los polímeros tienen temperaturas que están afectadas a condiciones que no son muy extremas. Por ahí el acero o cualquier otro material estamos hablando de temperaturas muy altas. Materiales cerámicos podemos estar hablando de 1500 1600, el acero hasta 900 800, no va a haber grandes cambios. Por supuesto va a haber un montón de procesamiento que van a estar al orden de esas temperaturas, pero va a ser muy normal trabajar con aceros siempre por debajo de esa temperatura.
el polímero de alguna forma se ve afectado un poco a la temperatura de uso, ¿no? Veíamos recién las temperaturas de las temperaturas vítreas de lo que vimos recién, podemos tranquilamente estar en los dos valores. Y obviamente el esfuerzo aplicado, ¿no? Es decir, cómo le aplico el esfuerzo, ¿sí? Qué tan grande es el esfuerzo que le aplico. Por supuesto va a estar asociado a las propiedades mecánicas. Y por último, el tiempo de aplicación del esfuerzo que, siendo no tan extremista, podríamos asociarlo a lo que decíamos de el tiempo de aplicación del ensayo, ¿no? Si yo tengo un polímero y lo tengo tensionado con un esfuerzo muy pequeño, pero mucho tiempo, se va a deformar por el simple hecho de el tiempo aplicado al esfuerzo. Esto es algo interesante para que lo interpreten o para que de alguna forma razonen las partes amorfas del material con las partes cristalinas. Si ustedes ven acá, fijan que lo que va a empezar a ceder a medida que aumento la tensión y aumenta la deformación, va a ser siempre la componente amorfa, ¿no? Llegan a ver cómo empieza a ceder en el caso de B cuando ya se está deformando prácticamente. Ven que la amorfa es lo primero que sufre y después transmite un poco la deformación o el esfuerzo a los cristales hasta que en el punto C ya se produce la rotura, ¿no? Y acá lo que tenemos asociado es, que yo se los repetí varias veces a lo largo de los videos, es cómo el porcentaje de cristalinidad de los materiales poliméricos puede estar asociado a sus prestaciones o sus propiedades mecánicas, ¿no? Fíjense, en el punto 1 voy a tener un material con un alto porcentaje de cristalinidad, con un peso molecular bajo, con un alto porcentaje de cristalinidad, que va a tener un comportamiento, fíjense el punto 1, o la curva o la línea recta 1, que va a ser un material más bien frágil, ¿no? Fíjense, alta cristalinidad, frágil, ¿sí? O rígido, alto módulo. En cambio, el punto 3, como otros extremos, vamos a tener un material de baja cristalinidad en comparación con el punto 1, de alto peso molecular, ¿sí? Entonces voy a tener baja cristalinidad, alta tenacidad y bajo módulo, ¿no? Bueno, los procesamientos de los polímeros vamos a poder concentrarlos en estos 5, o individuales o combinaciones, ¿no? Vamos a hablar de la extrusión, de la inyección, del soplado, del rotomoldeo y del termoformado. A ver, digo, no se puede soplar si antes no tengo un proceso de extrusión y algunas veces un proceso de inyección soplado, ¿no? Pero bueno, son combinaciones. Por supuesto no puedo hacer un termoformado si primero no tuve un proceso de extrusión. Pero bueno, fíjense, esta es una máquina de extrusión. Vamos a tener fundamentalmente un tornillo envuelto por una camisa, un horno, ¿sí? En donde yo le voy a dar temperatura. Por la torba voy a cargar el material polimérico que va a estar en estado sólido, lo voy a calefaccionar y lo voy a hacer por el mismo giro del tornillo, hacer que el plástico vaya hacia adelante. En esta zona ya va a estar fundido y lo voy a hacer atravesar por la boquilla dándole la forma que uno quiere. Esto es básicamente un proceso de extrusión muy muy burdo. Si uno quisiera analizar las secciones del tornillo, lo que va a ver que en la zona de alimentación va a ser donde el material está sólido. En la zona del medio va a haber una zona de transición en donde parte el material que era sólido ahora ya empieza a fluir, o sea, empieza a ser un líquido viscoso. Y en la última zona de dosificación donde ya va a estar fundido, ¿sí? Y va a estar con mucha presión para hacerlo fluir a través de la boquilla. Si, digamos, esto es para analizar muchísimo más profundo, pero fíjense que la sección central de este tornillo en la zona de alimentación va a ser mucho más grande o mucho más, digamos, va a tener mucho más lugar libre, la sección central del tornillo va a ser menor, acá se va a incrementar y acá va a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque la densidad aparente del material acá va a ser mucho mayor que acá y acá.
Si yo estoy fundiendo el material, a medida que empiezo a fundir, empiezo a ocupar menos volumen, entonces tengo que ir compensando con la sección del tornillo y a su vez transfiriéndole un poco de presión para que en esta zona tenga el material con mucha presión y ya fundido. Fíjense que si yo tuviera en esta sección la presión que tengo acá, el material lo que va a hacer directamente es salir por la tolva. ¿Sí? Piensen que acá tengo presión atmosférica y acá tengo muchísima presión. ¿Sí? Muchísima presión. Bueno, esto es cómo funciona la generación de calor viscoso, lo que hablamos hoy del movimiento, ¿no? Fíjense que la luz que va a haber entre los álabes del tornillo y la camisa va a ser muy fina, entonces muy pequeña. Entonces esta sección lo que va a generar todo el tiempo es un calor viscoso. De hecho, si ustedes analizan el tornillo de una máquina extrusora, lo que van a ver que acá tiene muchos ventiladores para aportarle o para sacarle calor. ¿Por qué? Porque esa generación de calor viscoso puede hacer que se me degrade el material. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio del video de las temperaturas y de que no queremos llegar nunca a una temperatura de degradación? En el caso de la extrusión, lo normal es que uno le dé temperatura al inicio del proceso y una vez que el proceso entró en régimen, lo más probable es que tengamos que sacarle calor en vez de seguir aportando y que y que al proceso solamente se le aporte un movimiento mecánico y que esto, bueno, pueda mantener su temperatura de trabajo o de procesamiento con el simple calor viscoso. Por supuesto hay dos extremos, no es lo mismo un día de mucho frío con un día de mucho calor, pero puede suceder. Y en el proceso de inyección lo que vamos a ver es que vamos a tener una situación muy parecida. Vamos a tener una tolva de carga, el tornillo sin fin, el horno, ¿sí? Y este caso lo que se va a sumar, en vez de tener una boquilla, como en el caso de extrusión y darle la forma directamente en la boquilla, voy a necesitar de un molde en donde voy a cerrar la máquina, inyectar el polímero fundido dentro del molde, sacarle calor a través de un circuito de refrigeración y luego realizar la apertura de este molde para extraer la pieza. El proceso de inyección, a diferencia del de extrusión, es que es cíclico. El de extrusión es continuo. ¿Sí? Yo voy a medir el proceso de extrusión por toneladas por hora o por kilos por hora, de lo que sea que procese. Sin embargo, en el proceso de inyección voy a medirlo por tiempo de ciclo, golpes por hora o cualquier sinónimo que haga referencia a lo mismo. Fíjense que en el caso de inyección vamos a tener no solamente el movimiento de rotación que tenemos tanto en la inyección como en el de extrusión, sino que también vamos a tener un movimiento axial, ¿no? Esto va a ser un pistón que lo que va a hacer es el tornillo estar girando mientras va hacia atrás realizando la carga del material, donde de vuelta vamos a tener una zona de alimentación, una zona de transición, una zona de dosificación. Entonces voy a tener material sólido, se va a ir fundiendo a tener esta zona fundida. Mientras yo voy cargando el material, mientras voy haciendo que el tornillo gire y retroceda, el material fundido siempre va a ir hacia adelante, manteniendo siempre en la punta del tornillo el material fundido. Esta cantidad de material fundido tiene que ser el equivalente, siempre un poco más, se recomienda que tenga un poco más para mantener después las presiones, pero de vuelta es otra ciencia que no vamos a tratar acá, pero siempre piensen que va a tener que tener la cantidad de material fundido suficiente como que para que en el próximo golpe de inyección pueda llenar el molde, la cavidad del molde y que me quede un saldo de material para poder mantener presión dentro y lograr el conformado correcto de la pieza. Este es el soplado. Fíjense que acá vamos a tener, como les decía, era una combinación del proceso de extrusión. Esto es, acá atrás tengo lo mismo que tengo en el proceso de extrusión. Tengo la boquilla. Esta boquilla lo que hace es abrirme una manga. Esta manga va a colgar, ¿sí? Va a mantener resistencia de fundido aún fluyendo, ¿sí? Se acuerdan que siempre esto es una propiedad interesante de los materiales poliméricos. Fíjense que acá voy a tener el material, está fluyendo, sin embargo va a tener una consistencia de goma, si lo quieren decir, ¿sí? Va a tener una resistencia de fundido. Cierro el molde, ¿sí? Una vez que mantengo la manga, una vez que logro que la manga pase todo el molde, cierro el molde, mientras que en el próximo ciclo va a volver esto, ¿sí? A generar esa manga.
lo soplo, lo enfrío, realizo la apertura y obtengo el desmolde. Fíjense que esto va a ser, una parte va a ser continuo, que la parte de extrusión va a ser siempre continuo del proceso, y voy a tener una parte cíclica, perdón, que va a ser el de soplado, ¿no? Esto va a ser lo mismo, pero va a ser un soplado de bolsas. Como veíamos acá, esto pueden ser envases, las preformas de envases de gaseosa, el soplado directamente de un envase de shampoo, de cualquier otra cosa, bidones de agua, lo que se les ocurra. Y esto más bien va a ser el soplado de bolsas, ¿no? De vuelta, esto va a ser un proceso muy parecido, o la primera parte del proceso va a ser muy parecido al que vimos de extrusión. Vamos a tener una tolva donde vamos a tener el material sólido, el material se va a ir fundiendo, acá voy a tener un proceso continuo. Esto va a pasar por la boquilla, que hablábamos hoy, y acá la boquilla lo que va a hacer es abrirlo y voy a generar inyección de aire dentro de esta boquilla, genero esta manga se va a ir enfriando a medida que sube, y en la punta de arriba con dos rodillos voy a volver a tomar esa manga y obviamente lo voy a llevar a una bobinadora y genero la bobina y después tendrá el proceso que quiera. Pero bueno, acá va a ser un proceso continuo y acá también va a ser un proceso continuo, a diferencia de los envases como veíamos recién. El rotomoldeo se utiliza para piezas grandes, ¿sí? Son piezas muy grandes, generalmente de bajo volúmenes incluso, pero bueno, son piezas muy grandes, lo que vamos a tener es el polímero en forma de polvo, lo voy a poner dentro de un molde, voy a cerrar el molde, le voy a agregar calor o le voy a generar calor dentro del molde, el polímero va a empezar a fundir, va a empezar a generar esta película alrededor del molde, este molde obviamente va a girar, va a estar en movimiento, va a haber un giro siempre de este molde. Después lo enfrío, le saco ese calor, realizo la apertura del molde y obtengo el producto. Piensen en tanques, por ejemplo, ¿no? Tanques de agua. Incluso acá se puede trabajar con varias capas, ¿no? Por ejemplo, los tanques de agua pueden tener una capa de un material que sea reciclado, que va a ser más bien gruesa, que va a ser la parte de afuera, y la parte interior del tanque puede tener una capa de material 100% virgen por estar en contacto con el agua fundamentalmente. Y el termoformado, como les prometí en alguna de las láminas de las filminas anteriores, para el proceso de termoformado necesitamos que el material tenga una consistencia como de una goma. Acá lo que van a ver es que voy a tener una lámina de material que siempre va a ser por extrusión, al cual lo voy a agarrar, le voy a generar calor, lo voy a llevar a una condición de consistencia como un hule de goma, como lo veíamos hoy, lo voy a depositar sobre un molde, estos moldes van a tener canales de succión, es decir, le voy a generar un vacío, este vacío me va a deformar la placa, ¿sí? Obviamente después, una vez que obtengo la forma definitiva, levanto, le doy frío, saco y salgo. A ver, las puertas de los lavarropas se puede hacer por termoformado, los embalajes, cuando cuestiones electrónicas siempre tienen láminas de termoformado para embalarlo, ¿no? Bueno, y acá vamos a ver una representación de la viscosidad versus la velocidad de formación. Esto ya lo vimos. No vamos a profundizar en el ovillo estadístico porque no tiene sentido en este curso, pero fíjense que a medida que yo aumento la velocidad de corte, cómo baja la fluidez y ubico los procesos de transformación en función de la velocidad de corte que yo le estoy impartiendo al polímero, ¿no? Y por último, ya terminando, lo que vamos a ver son los aditivos típicos que se pueden utilizar en los plásticos y alguna función. Fíjense, aditivos que facilitan el procesamiento, vamos a tener estabilizantes o lubricantes, aditivos que modifican propiedades mecánicas, vamos a tener plastificantes, como es el caso típico de los PVC, perdón, cargas, ¿sí? Podemos tener materiales compuestos, como vamos a ver en una clase más adelante, donde vamos a tener cargas, modificadores de impactos. También podemos tener aditivos que disminuyen el costo, básicamente como cargas, ¿sí? Qué sé yo, es un material muy típico, ese es un polipropileno cargado con talco.
La realidad es que ese talco es un material mineral muy más barato que el plástico, entonces fundamentalmente lo que hago es disminuir el costo. Obviamente tiene cuestiones, va a estar asociada a cuestiones mecánicas o de procesamiento, como va a reducir la capacidad de deformación post-inyección, o va a tener otros tipos de implicancias. Modificaciones de propiedades en los superficiales, antiestáticos, antideslizantes, antidesgaste, promotores de adhesión. Después podemos tener propiedades ópticas, podemos influir en propiedades ópticas, básicamente son pigmentos y colorantes o agentes de nucleación. Cualquier producto que usted venga de color siempre va a tener un master batch asociado, el color que uno quiere. Después podemos tener aditivos contra envejecimiento, estabilizantes contra la luz UV o fungicidas. Los estabilizantes contra la luz UV, creo que lo hablamos sobre muebles de jardín o cualquier material que va a estar a la intemperie. Y después, bueno, otros como agentes espumantes o retardantes de llamas en el caso de muy utilizado en materiales eléctricos. Bueno, con esto terminamos la parte de polímeros. Espero que lo hayan comprendido. Cualquier cosa y como siempre, tienen los canales habituales de la materia a través del aula virtual o los foros para hacer consultas o alguna pregunta puntual. Muchas gracias.